De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, México carece de continuidad en políticas públicas en materia de seguridad, así como una debilidad en algunas policías estatales y municipales, quienes reciben bajos salarios y escasos préstamos. Sumado a ello, algunos mexicanos desconocen de qué consta el nuevo sistema penal acusatorio. Hoy vamos a hablar precisamente de eso para entender cómo estamos protegidos, qué podemos hacer al respecto. Este es el tema en Punto y Coma. Bienvenidos. ¿Cómo funciona el nuevo sistema de justicia penal? Con la presentación de la denuncia o querella, el juez tendrá que determinar si el imputado es inocente o responsable de haber cometido el delito. Para llegar a esta conclusión, debe iniciar con la investigación del imputado. En esta etapa, el Ministerio Público y la policía determinan la probable existencia de un delito y buscará a la persona que lo cometió si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable. Presentará su acusación ante el juez. En esta acusación, debe agregar la lista de testigos y peritos o expertos que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. A esta etapa se le conoce como intermedia y en ella se desarrolla un debate ante el juez de control, en el que el imputado y la víctima, a través de sus abogados o por ellos mismos, proponen las pruebas que presentarán en el juicio. En ese momento, el juez de control debe decidir cuáles se admitirán. Durante el juicio oral, el Ministerio Público y la defensa del acusado debaten sus posturas. El debate es presidido por un tribunal de enjuiciamiento integrado por 1 o 3 jueces, según lo determine la entidad federativa donde se lleve a cabo. El juez de juicio oral debe escuchar a las partes y valorar las pruebas que se desahogaron en los interrogatorios. Después, dictará la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado. Bueno, hay muchos temas más que vamos a tratar el día de hoy y estoy muy contenta de darle la bienvenida aquí al estudio a Miguel Arroyo, consejero de la Judicatura del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Así es. Lo dije bien. Con un gusto, Miguel. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes, muchas gracias por la invitación, muy amable. Y desde luego con mi queridísima amiga Fabi Warner. ¿Cómo estás, Jazz? Bien, muy bien. ¿Qué tal todos? Qué bueno que nos acompañan en este lunes de puente, sí. Pero qué bueno que desde casita nos están viendo, porque ese es un tema muy interesante, porque tiene que ver con muchas situaciones a las que nos enfrentamos, no estamos zafos y debemos conocer el ABC de este sistema, ¿verdad, Jazz? Así es, y me encantaría, Miguel, porque hay un abanico de cosas que tenemos que platicar el día de hoy para que la gente conozca sus derechos, porque luego no sabemos cómo protegernos, cómo cuidarnos, y por eso estás hoy tú aquí para platicarnos, para orientarnos. No, muchísimas gracias, una fecha muy importante, es día 19, pero se toma el asueto por el 21 de marzo, día del natalicio de don Benito Juárez, una figura fundamental. Todos los políticos, a todos los políticos les gusta declararse juaristas, ¿no? Sí. Pero Juárez pues tiene un gran contenido en materia de justicia. Si me lo permiten, quisiera hacer un breve comentario al respecto. Como sabemos, cuando Juan Álvarez logra que Santa Anna salga del poder, estamos hablando de 1854, pues evidentemente entra Juan Álvarez como presidente y llama a toda una playa de jóvenes en ese entonces, que fueron después la generación liberal de los grandes liberales, Guillermo Prieto, Ocampo, Juárez, José María Iglesias, luego Mora, pero había muchos más que integraban, grandes escritores incluso, que se integraron a esa generación. Y Juárez, desde su puesto en el gabinete de Juan Álvarez, logra la expedición, publicación de la primera ley orgánica realmente de los tribunales federales, de los tribunales nacionales, como se le conocía en aquel entonces. Y logra además establecer una cuestión que es fundamental, que después motiva la guerra de 3 años contra los conservadores y luego motiva la invasión francesa, porque atrás de la invasión francesa de Maximiliano había un contenido ideológico. El tema es la libertad de conciencia, que se traducía en ese momento en la libertad de cultos, y eso provocó pues un choque adentro de la sociedad, o dentro de la sociedad mexicana, mejor dicho,
Juárez tenía la influencia, y ese grupo tenía la influencia del liberalismo de los Estados Unidos de América, del liberalismo europeo, en fin, de grandes corrientes de avanzada en ese momento, y avanzar a nuestro país le cuesta mucho trabajo porque hay que romper una serie de intereses, como fue en ese momento, y esa generación lo logra y establece pues la libertad de cultos, la separación de la Iglesia y el Estado, pero el fondo del tema era libertad de conciencia. Y eso provocó un problema muy fuerte. Y curiosamente, porque Juárez se basaba en un dicho pues que tiene un contenido de alguna manera bíblico, por lo menos, ¿no? Aquello de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Era un poco esa idea, ¿no? El Estado tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde al Estado, y los entes religiosos, pues le corresponde a los entes religiosos. Entonces, por eso Juárez es fundamental. Después Juárez resiste la invasión francesa, prácticamente a base de voluntad. Los liberales desorganizados, muy golpeados por la invasión francesa, se van reorganizando, logran detener primero a Maximiliano, a los franceses en la batalla del 5 de mayo, después pierden el siguiente combate, y al final acaban ganando a Mariano Escobedo, que fue un gran liberal, un gran general, porque además eran generales hechos en campaña, además eran generales, escritores, políticos, abogados, tenían un sinnúmero de actividades. Mariano Escobedo, pues como sabemos, logra la rendición de Maximiliano, el memorable sitio de Querétaro, donde pues hay muchos dichos ahí de que si compraron la plaza, que si entregó la plaza a Maximiliano, pero realmente Mariano Escobedo entró a sangre y fuego a la plaza, ¿no? Y venía bajando por Oriente, Porfirio Díaz, ese polémico hombre de la historia de México, Porfirio Díaz, que es quien consolida la modernización liberal que venía fabricando Juárez, curiosamente, ¿no? Y entonces pues, los franceses y los conservadores estaban aterrados con Porfirio Díaz porque era un general bravísimo en combate, y entonces prefieren pues dar la última batalla para cubrir ahí el expediente y se rinden también, ¿no? En fin, pues todo eso y mucho más es Juárez, ¿no? Es Benito Juárez, que además, nada más para terminar con esta remembranza, si me permiten, pues Juárez, su gran mérito, entre los muchos que tiene, es que viene de la situación más difícil en la que puede desarrollarse una persona en nuestro país. Viene de San Pablo Guelatao, ya lo sabemos esa historia, en Oaxaca, no hablaba español, hablaba zapoteca, va aprendiendo español, llega a Oaxaca de sirviente, y ahí se cultiva a base de puro tesón, a base de puro esfuerzo y de inteligencia, de raza indígena pura. Y por eso le dolía tanto a los franceses la derrota, y por eso le dolía tanto a la casa de Habsburgo, porque Maximiliano era pues hermano del emperador, que en ese momento, de la casa reinante de Europa, que en ese momento dominaba toda Europa nada más. O sea, hay que ver la magnitud del triunfo juarista, de las armas mexicanas. Y que, por cierto, previo al combate de 5 de mayo, en la madrugada del combate de 5 de mayo, hay una anécdota preciosa. Ignacio Zaragoza, que es el general, recorre las líneas de las tropas, seguido de su estado mayor, entre los que estaba Porfirio Díaz, por ejemplo, entre otros, ¿no? Negrete, en fin, diciendo una frase que es preciosa para mí por el significado. Le dice a sus soldados: hoy vamos a morir, ese 5 de mayo, hoy vamos a morir, pero vamos a morir por México. Y eso es una frase, una trascendencia filosófica impresionante, porque a todos nos gustaría saber cuándo es nuestro último llamado. Claro. Y él les decía, pues hoy es nuestro último llamado, pero en lugar de acabar en la cama, en un accidente, vamos a acabar defendiendo la patria. Y yo creo que es un llamado importante para todos aquellos que están ahorita en el fragor de las contiendas. No me quiero meter en eso ni mucho menos, pero la patria es primero. O sea, antes que las ambiciones políticas, el país es primero. Vamos a hacer algo que al país le beneficie, ¿no? Aunque nos perjudique en lo personal. Claro. Al final nosotros nada más somos personas. Y fíjate que es bien importante, y de verdad te agradecemos muchísimo que hayas hecho como remembranza, porque
Sí quiero comentar que desde hace unas semanas había estado, y lo comentamos en la Junta Editorial, que hay algunos calendarios que se imprimieron diciendo que hoy era el natalicio de Benito Juárez. Y luego checas tu iPhone, evidentemente no si tienes el 10, ¿no? El X, pero si tienes la versión anterior, la 66S, le pones hoy, póngale, y dice hoy, natalicio de Benito Juárez. Oigan, no, es el puente, ¿no? Y por el puente se hizo así. El día es el 21 de marzo y es muy importante lo que tú nos platicas, uno, porque tenemos que hacer conciencia de cuál es nuestra historia, de dónde venimos, por qué hemos luchado tanto. Las nuevas generaciones, afortunadamente y gracias a la lucha de todos los que vienen desde atrás, pueden estar en un país democrático donde su voto ya vale, porque ya cuenta, ¿no? Antes ni siquiera, donde hay democracia, donde hemos avanzado poco a poco. Y es muy importante que tú nos los hayas recordado, que lo digas, porque tienes razón. No solo es esta parte de la historia de lo que él hizo, sino de las primeras conquistas, de lo que tú dices, a cuántas mamás antes, ya no nos dicen ahora, y ojalá sí lo vuelvan a decir. Antes, a mí todavía me educaron diciendo, Benito Juárez era huérfano, y hablaba zapoteco, y era mozo, y salió adelante. Siempre me ponían el ejemplo de Benito Juárez. Claro. Mi hermano le decía a mi mamá, ay mamá, escoge otro ejemplo, ¿no? Pero sí es cierto. Entonces, todos los mexicanos venimos de esta cultura del esfuerzo. Entonces tenemos que retomarlo para que estas nuevas generaciones no sientan que... y de ahí vamos a entrar al tema. Porque la impunidad pasa porque se puede. Es decir, porque ya hay mucha gente que dice, lo hago porque puedo, ¿no? Porque nadie pone un límite. Por eso es muy importante, te agradezco tanto el preámbulo, de verdad, de verdad. No, pues muchas gracias y con mucho gusto. Y esa generación liberal tenía todo en contra, esa generación de grandes liberales que luego construyen la Constitución de 1857, donde se establece ese catálogo de garantías individuales que ahora llamamos derechos humanos. Y hay una cuestión muy curiosa. Pensamos que se llamaban garantías individuales y evolucionaron a derechos humanos, y en realidad no es así. Cuando los constituyentes del 57 estaban haciendo ese catálogo, tenían un poco como referencia a la Constitución de los Estados Unidos de América, pero no absolutamente. Decían, fíjense nada más que interesante, decían, no podemos hablar de derechos porque lo que necesita la gente es que le garanticen ese cúmulo de derechos. Porque a diferencia de como la Constitución de Weimar de 1831 ya venía evolucionando en ese sentido. Es decir, hablar de derechos es hablar de algo como muy abstracto. Sí, claro. Vamos a hablar de garantías, y entonces esa generación luminosa de mexicanos de 1857 establecieron, muy bien, vamos a hablar de garantías. Es decir, son derechos, pero que deben ser observados por el Estado, y entonces son una garantía. Después hubo toda una evolución en la cuestión jurídica, en la cuestión semántica, en la cuestión conceptual. Se fue poniendo de moda hablar un poco de derechos, de modo entre comillas, una necesidad de derechos humanos. De ahí pasamos a derechos humanos, que es un concepto que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se va a enjuiciar en Nuremberg a ese grupo de canallas, perdón la expresión, que habían acabado con la tranquilidad de la humanidad, dijeron, los estamos juzgando porque conculcaron los derechos humanos. Porque la gran defensa, porque tenían los grandes juristas alemanes, estaban ahí, los grandes juristas alemanes estaban ahí. Nada más, nada menos, los grandes filósofos alemanes, como Hans Kelsen, para quienes son abogados y nos siguen, como Hans Kelsen, pues habían construido el aparato del cual se había basado teóricamente el régimen nazi. Y entonces decían, si los juzgamos por derechos, digamos que adjetivos escritos, no vamos a poder, porque ellos tienen una defensa, nosotros recibíamos órdenes. Sí, muy bien, entonces vamos a cambiar el concepto. Recibían órdenes, pero ustedes estaban afectando derechos humanos, y entonces como afectaban derechos humanos, aquí el concepto es filosófico, ¿no? Violaron además todas las convenciones de guerra que ya había y los juzgaron. Y de ahí comienza a utilizarse ese concepto de derechos humanos, que al momento de que establece la Carta de las Naciones y los Derechos de las Naciones Unidas, bueno, pues ya hace su aparición. Y en México sí llegamos tarde a eso, ¿no? O sea, llegamos tarde porque
estábamos muy ensimismados con nuestro sistema jurídico, con nuestras garantías constitucionales, y no nos abrimos al concepto de derechos humanos, donde se integran no solamente lo que establece nuestra Constitución, sino toda la serie de tratados internacionales que ya hablaban de derechos humanos. Y hay un gran jurista mexicano, el doctor Héctor Fix Zamudio, sí, quien conjuntamente con el doctor Jorge Carpizo comienzan a traer primero la figura del defensor del pueblo, u ombudsman, que es escandinava. Se establece bajo ese concepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Jorge Carpizo fue el primer titular. Sí. Y entonces irrumpen los derechos humanos. Y entonces a los juristas mexicanos se les crea ahí, se les hace bolas el engrudo, porque a ver, son derechos humanos, pero acá tenemos las garantías constitucionales. Y ahí andábamos en esas, hasta que viene la reforma constitucional reciente, que comienza ya a hablar, que en desde su artículo primero, de los derechos fundamentales, los derechos humanos a que tenemos derecho todos los mexicanos. Y de ahí comienza a transformarse también todo nuestro sistema jurídico. Primero la parte penal. Viene una reforma constitucional que toca los artículos de naturaleza penal. No voy a entrar en mucho tecnicismo para que nuestro público no se aburra, pero no hace falta saberse los nombres de los artículos, lo importante son los conceptos, claro, ¿no? Pero además es una delicia escucharte hablar y ver la historia y ver de dónde viene la justicia que tenemos hoy en día en nuestro país. Que este tema es muy importante, es el nuevo sistema de justicia penal que aplica en nuestro país y que tiene que ver desde la materia penal, digamos, todo lo que tiene que ver con la delincuencia, tiene que ver con los juicios familiares, tiene que ver también con los juicios civiles, es decir, de alguna manera estamos muy involucrados, y por eso aquí está con nosotros Miguel Arroyo. Él es el consejero de Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y justo te quedaste en esta explicación de los asuntos que ve en el corte. Nosotros estamos teniendo una cátedra, ¿verdad? De esto. Nos decías 280,000 juicios al año en promedio que les toca revisar. Y con un presupuesto no tan amplio. Pues ese es un tema muy importante. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es el tribunal de mayor importancia del país, obviamente, pero también lo es de Latinoamérica, sin duda. Perdón, aquí voy a hacer un paréntesis. Eso a mí nadie me lo contó, porque yo hace muchos años tuve oportunidad de desarrollar alguna práctica profesional de varios meses en Sudamérica, en Argentina, en Córdoba, y pude constatar cómo funcionaban los tribunales de Sudamérica. Y he tenido oportunidad de estar en las cortes americanas también, y he podido ver cómo funcionan. En fin, somos uno de los 10 tribunales de mayor relevancia en el mundo. Podríamos ser el primero, sin temor a equivocarme, podríamos ser el primer tribunal superior de justicia en calidad, en actualización, en servicio, en expeditez, en la ventilación de los casos. Podríamos tener ya casi los juicios en línea, podríamos tener los expedientes digitalizados, podríamos tener muchas cosas, y sobre todo instalaciones que son buenas y cada vez son mejores, pero podrían ser mucho mejores todavía, y podríamos tener todo eso. Es decir, para resumirlo, los habitantes de la Ciudad de México podrían tener el mejor tribunal del mundo si tuviéramos el presupuesto, pero tenemos el 50% del presupuesto que necesitamos, por ejemplo. Y con eso, con todo y eso, tenemos, que además cuando vemos los montos y luego vimos lo que nos gastamos en otras cosas, la verdad no es mucho, vamos a entrar en eso, pero y con todo y eso tenemos uno de los 10 tribunales, mejores 10 tribunales del mundo. Es un orgullo. Sí. Vayan a nuestros nuevos edificios. El magistrado presidente del tribunal, Augusto Pérez Juárez, ha realizado una gran labor y ha continuado los esfuerzos que ya se venían realizando en ese sentido. La verdad, estamos por inaugurar un nuevo edificio sobre la calle Niños Héroes, donde se está concentrando el grueso del tribunal. Pero vayan a nuestras nuevas salas de justicia oral, penal y civil. O sea, es una inversión muy fuerte, considerable. Necesitamos los sistemas de cómputo porque todas las audiencias se graban, en fin. Y tenemos con trabajos el 50% del presupuesto que necesitamos para operar
que necesitaríamos para operar y tratar de implementar nuevos proyectos. Y aún así lo estamos haciendo. Obviamente, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues reduciendo el gasto corriente del tribunal, lo que quiere decir, pues nuestros jueces y magistrados hace 4 años no tienen un peso de aumento de sueldo, ¿no? Nuestro grueso de nuestros compañeros trabajadores tienen salarios muy dignos, pero hay tribunales donde ganan más y no son suficientes para el esfuerzo que hacen, porque el funcionario judicial está sometido a un gran estrés en todos los niveles. Está en medio de una contienda, es como el árbitro de una contienda, llegan las dos partes a reclamar sus legítimos derechos, las dos aduciendo que les asiste la razón jurídica, y pues hay tensión y hay presión hacia todos los funcionarios judiciales. Y la verdad es que sí nos enteramos lamentablemente de algunos errores, pero son los menos. Nosotros ventilamos, al año entran en promedio 280, depende del año, 290, 270 expedientes nuevos al año. De esos, cerca del 90% se logran resolver en un año. Que esto es parte del nuevo sistema. Se están emitiendo, sí, o sea, en números gruesos estamos prácticamente resolviendo todos los asuntos. Y en el nuevo sistema, en los nuevos sistemas, los asuntos que ya tenemos en materia de justicia penal, que tenemos en materia de justicia familiar, que tenemos ya orales en materia de justicia civil y mercantil, se resuelven en 3 meses. El grueso de los asuntos. ¿Y antes? Bueno, pues un año. Ahora, ¿por qué a veces decimos, oye, es que bueno, nosotros resolvimos en un año, pero luego hubo un amparo? Claro. Y luego apelan, ¿no? Bueno, y luego revisan. Apelaron, ¿no? Y en segunda instancia, pero aún, y todo podría entrar dentro del año. Pero luego se van a los tribunales federales, entonces se amparan en tribunales federales, el amparo le beneficia al amparista a quien lo solicitó, ¿no? Es decir, o le beneficia al amparista, que es quien lo está solicitando, o a la parte contraria, ¿no? Entonces, y después viene una revisión dentro de los mismos tribunales federales, y luego de la revisión a veces viene una resolución para efectos, que quiere decir que el juez de origen rectifica en alguna parte su sentencia, y sobre esa rectificación puede venir un nuevo amparo, en fin. Hay otra parte del proceso de justicia que no es local, que es federal, y que alarga, puede provocar que el juicio se alargue, porque evidentemente a quien no le beneficia la resolución del Tribunal Superior de Justicia de primera instancia de apelación, a quienes no le benefician, bueno, pues evidentemente van a ir todavía a sus últimas instancias ante la justicia federal, y eso pues retrasa. Entonces hay juicios que a lo mejor pueden tardar 2 años, pero si tú lo ves ya en el contexto, una parte fue justicia federal y otra es la justicia de primera instancia, que eso somos nosotros. Entonces, por eso tenemos esa sensación de que los juicios son muy largos. Estamos modernizando todo nuestro sistema procesal, y ahí no solamente somos nosotros, los legisladores nos han apoyado mucho para modernizar pues nuestras leyes también en ese sentido, para darnos herramientas, porque al final el juzgador lo único que hace es aplicar una ley, pero la ley no la hace el juez. No, la hacen los congresistas. La hacen los congresistas, y hay cuestiones legales que solamente pueden ser interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, los jueces de primera instancia y las salas están muy acotados en su margen de maniobra y de interpretación jurídica, porque hay otras instancias. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, bueno, pues es muy sensible a esos temas, actúa cuando hay que actuar para tratar de modernizar y tratar de mejorar los nuevos sistemas. El sistema penal acusatorio, bueno, pues es un ejemplo. La pregunta es, ¿funciona el nuevo sistema penal acusatorio o no funciona el nuevo sistema penal acusatorio? Que es la pregunta que todo el mundo se hace. Primero, quisiéramos referir, si me permiten, que fue una evolución que nos llevó al nuevo sistema penal acusatorio. Hubo nuevas corrientes jurídicas, no solamente en México, sino en Latinoamérica y en otras partes del mundo, que comenzaron a ver que el sistema mixto, como se conocía o como se conoce, que era el que teníamos nosotros, que era una parte oral, no era totalmente escrito, era una parte oral y era una parte escrita,
que el sistema mixto había que ajustarlo de alguna manera porque sí se estaba haciendo o retrasaba mucho, a veces innecesariamente, los procesos. Y entonces se optó por un sistema oral donde las partes se pueden confrontar una con otra, teniendo un juez donde se pueden decir los argumentos y contestarlos en una misma audiencia, donde el juez en materia penal pues resuelve si el juez de control, si una persona va a quedar vinculada a proceso para pasar a la siguiente etapa hasta llegar a la sentencia, o si no va a quedar vinculada a proceso, lo cual da una gran seguridad, porque en una sola audiencia, cuando uno es acusado, en una sola audiencia, prácticamente se puede determinar si va a quedar o no vinculado a proceso. Y ahí mismo se va a resolver si se le va a aplicar la medida cautelar de prisión, de tenerlo durante el proceso privado de su libertad, o si el juez considera que no es necesario. La ley establece, el artículo 19 de la Constitución establece un catálogo muy breve de delitos en los que se debe declarar prisión oficiosamente. Si vas a seguir el proceso en prisión necesariamente porque eres una persona de alta peligrosidad para la sociedad, porque lo que cometiste fue un secuestro, fue una violación, fue un homicidio, o que ejerciste un delito mediante actos violentos o utilizando armas, en fin, el juez ya lo valora y entonces se puede declarar la prisión oficiosa. Pero en el nuevo sistema penal hay un elemento fundamental que es el elemento de la presunción de inocencia. De inocencia. Entonces, la presunción de inocencia quiere decir, aunque parece muy obvio, que todos somos inocentes hasta que se nos demuestra lo contrario. Entonces ya no somos probables responsables como éramos antes. Antes, cuando ya entrábamos ya casi desde la averiguación previa, pues ya veníamos siendo probables responsables y ya nos sentíamos... Presuntos, ¿no? Ya, sí, ya prácticamente, sí, pues, luego presunto responsable, en fin. Y ahora eso ha cambiado, entonces yo no puedo ser considerado presunto responsable de nada, ni nadie, ¿no? Sino hasta que finalmente hay una sentencia dentro del juicio. Vamos a hacer una pausa, un punto y coma, para dejarlos en suspenso y tratar de explicar justo en el regreso este tema de la presunción de inocencia, de qué es cuando te vinculan al proceso. Y Miguel lo acaba de explicar muy bien. Ojo, hay una serie de leyes, en un catálogo están, digamos, las conductas delictivas, por decirlo de alguna manera, que requieren esta prisión preventiva, y hay otras que no, porque de repente escuchamos el caso más reciente, ¿cómo? Que el acosador de la chica, conductora, locutora, salió libre. ¿Por qué no lo vincularon a proceso? Porque está en el catálogo. Entonces, todas estas cosas hay que explicarlas muy bien para que no se quede con la idea de que a veces en las salas de la justicia penal de repente no se hace justicia, sino simple y sencillamente hay un catálogo que hay que seguir, ¿no? De este nuevo sistema, de lo que opina la gente, muchos que les da miedo, que dicen, no, pues es que los delincuentes salen antes. Sin embargo, decíamos, el hecho de que lleves tu proceso en libertad no quiere decir que ya no te vayan a checar, que ya no vaya a haber justicia, simplemente que también hay otra cara, ¿no? Hay personas que están inculpadas y que son inocentes verdaderamente y que tienen derecho a probarlo en libertad. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Con qué te has enfrentado en torno a todas estas percepciones de la gente? ¿Y qué implica el que lleves el proceso en libertad? ¿Alguien los cuida? Sí, porque te da miedo que se vaya a pelar, sí, ¿no? Ajá, ya ves que pasa mucho con algunos gobernadores. Exacto. Bueno. Lo hemos visto, no lo acá, pero a nivel federal. No, bueno, aquí hay que explicar un poco cómo se origina todo esto, si me permiten. En el 2008 viene una reforma constitucional que abre el nuevo sistema penal acusatorio y entonces se establece un plazo de 8 años para su implementación, y la primera comisión que se estableció para la implantación del nuevo sistema penal acusatorio estuvo a cargo de mi querido amigo, que en paz descanse, José Luis Santiago Vasconcelos, que como sabemos falleció en un trágico accidente aéreo. Bueno, nos tocó formar parte de esa primera comisión, que era muy amplia, había distinguidos juristas, pero además había representantes de la sociedad civil, en fin, era muy interesante. Y apenas comenzamos a trabajar cuando ocurrieron los hechos lamentables. Pero
algo que sí percibíamos y que lo dijimos en esa comisión es, hay que tener mucho cuidado en el mensaje que se le va a enviar, porque en ese momento comenzábamos a la ciudadanía. No hay que hacer, es muy riesgoso hacerles creer, y me parece que ahí sí pasó eso, se le hizo creer a la gente que este nuevo sistema penal iba a solucionar todos los problemas de justicia y de seguridad pública del país, que era la panacea del mundo, del país, mejor dicho, iba a decir del mundo, no, del mundo del mundial. País, del mundo mundial, del país, de la Ciudad de México y de todo el resto de nuestro territorio nacional. Y la gente comenzó a tener, esperó mucho del nuevo sistema penal. No se le explicó a la gente que este nuevo sistema penal, o no supimos explicar que este nuevo sistema penal se refería a una parte de todo el proceso de justicia, que iba de alguna manera a involucrar a procuradurías y a cuerpos policiales, pero que había que dividir el trabajo primero, y que al final del día un sistema jurídico procesal por sí mismo no puede resolver una problemática nacional como la que estamos viviendo, porque hay muchos factores más. Y que además este nuevo sistema depende de lo que la ley establece para que funcione. Ahora, todo sistema, bueno, y entonces todos esperábamos que a partir de la implantación del nuevo sistema penal acusatorio, esta iba a ser otro país y otra ciudad, ¿no? Y que los juicios se iban a resolver como nosotros pensábamos que se debían resolver. Como las películas. Y como las películas que estábamos tan acostumbrados a verlas, en fin. Y además ocurrió otro fenómeno. Este fenómeno se estudió mucho en España, porque ahí ocurrió antes que en México, que es el de los juicios paralelos. ¿Qué son los juicios paralelos? Los juicios paralelos son los juicios que la sociedad y los medios realizan sobre un hecho paralelamente a los tribunales. Y entonces, eso también me tocó verlo, en España hacían programas de televisión donde ponían de un lado a los que estaban en favor de que fulana de tal era la culpable y que tenía que regresar la herencia, y los que estaban en contra, ¿no? Y entonces ahí, ninguno era abogado, y entonces ahí unos tras otros se armó, y entonces resolvían, es culpable, y después cuando en el tribunal se resolvía, por ejemplo, en contra que es inocente, bueno, pues había un desencanto de la sociedad y hablaban más de los jueces y no sé qué. Muy parecido a lo que estamos viviendo. Y entonces lo que estamos viviendo ahorita es que como sociedad, cuando conocemos de un hecho que nos afecta mucho, declaramos culpable o inocente como sociedad, y de pronto cuando el juez dice que sí o que no, en sentido contrario, pues pensamos que el juez por lo menos se equivocó. El derecho es muy técnico, el derecho es una cuestión muy técnica. Por ejemplo, para llegar a ser juez se requieren por lo menos 10 años de carrera judicial, por lo menos 10 años, y luego pasar un examen durísimo, un examen de 3 o 4 etapas, donde los jueces son evaluados en examen escrito, en examen oral, por un jurado de magistrados, y donde hay siempre un consejero de la judicatura. En algunos casos he tenido el honor de presidir estos jurados, y por ejemplo, de 50 aspirantes obtienen la aprobación 7. Wow. No es que los otros no estén capacitados, son secretarios de acuerdos, traen 10 años de carrera judicial, por lo menos son juristas, pero el examen es muy duro, muy duro. No, lo hemos platicado, tienen que ser hasta psicólogos, tener como una cierta sensibilidad y demás. Sí, bueno, y además... Y conocimientos, y no es cualquier cosa. El juez en los nuevos jueces de los nuevos sistemas orales tienen que resolver muchas cuestiones ahí en ese momento. No tienen tiempo de consultar, o se saben el derecho para arriba y para abajo, o no se lo saben. Y es una cantidad de leyes por aplicar muy amplia. Entonces, eso, lo que quiero decir es que tengan confianza en nuestros jueces, están muy bien preparados, continuamente están sujetos a supervisión, están sujetos a verificación de su función, están sujetos periódicamente a exámenes, están sujetos a cursos de actualización obligatorios, permanentemente están trabajando para mejorarse. Nuestros magistrados
los magistrados que forman las salas, que conocen de las segundas instancias en el tribunal, son, sin temor a equivocarme, de los mejores juristas del mundo. De los mejores juristas del mundo. O sea, se pueden enfrentar a cualquier jurista de cualquier nación y con toda dignidad establecer su calidad. Y también nuestros jueces son invitados a dar cursos, a dar conferencias. Nuestros magistrados son invitados a dar conferencias, no solamente en México, por supuesto, sino en el mundo. Es decir, tenemos un personal de una gran calidad. Sí tenemos problemas porque en un tribunal donde se ventilan 280,000 asuntos, ¿no? Ya decíamos promedio al año, bueno, si conocemos de 4 casos que no nos gustó, o 10 casos en un año en los que no nos gustó cómo resolvió el juez o la sala, bueno, pues el margen estadísticamente es mínimo. Claro, esto a la sociedad no le consuela, a la sociedad, y hace bien, debe exigir siempre lo mejor. Solamente el 9% de los asuntos que se ventilan en el Tribunal Superior de Justicia tienen el carácter penal, solamente el 9%, porque de pronto pensamos que no, pues es todo. Que todos los asuntos están mal porque resolvieron. Solamente el 9%, no es mucho, ¿verdad? El 31% son familiares, de índole familiar. La justicia familiar también ha crecido mucho y es un problema muy fuerte que tenemos ahorita como tribunal, enfrentar ese crecimiento que ha tenido los problemas de índole familiar. Y el resto son civiles, el 61% restante son civiles. Es decir, la parte penal es muy importante, pero es solamente una parte del proceso de justicia. Ahora, ¿dónde comienza el proceso de justicia? El proceso de justicia comienza con la actuación de los cuerpos policiales. Después sigue con la actuación de las procuradurías, los ministerios públicos. Si un ministerio público, si un fiscal integra bien la carpeta de investigación, va a ser un proceso donde seguramente se llegará a la verdad jurídica sin ningún problema. Pero si un fiscal, por alguna razón, la carpeta de investigación no está correctamente integrada o tuvo falencias, esas se van a reflejar en el juicio, porque el juez conoce sobre una carpeta de investigación donde hay una imputación a una persona y después la tiene que evaluar y declarar, te voy a vincular a proceso o no te voy a vincular, eres imputado o no eres imputado, te vas a tu casa aquí. Y si te voy a vincular a proceso y vas a seguir el proceso en libertad, no te vas a tu casa tranquilamente, estás sujeto a la supervisión de una unidad que también depende del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que es la unidad de medidas cautelares. Y esa unidad de medidas cautelares tiene psicólogos, tiene trabajadores sociales, tiene trabajadoras sociales, tiene personal muy capacitado que hace una evaluación de la situación de la persona y le da seguimiento a la conducta a través de algunos medios electrónicos, por ejemplo, vía celulares, le da seguimiento a la conducta de esa persona. No puede salir de la ciudad, no puede utilizar algunos medios de transportación que me permitan saber que se puede extraer a la acción de la justicia. En fin, está supervisada, tiene que ir cada semana para dar cuenta de sus actividades. Y que sepan que está en México. Y que está en México, se someten a exámenes de control muy férreos y para advertir si esa persona realmente es una persona de alta peligrosidad para la sociedad. Claro. O sea, estar sujeto a un proceso en libertad no es nada agradable y no es nada fácil. Ahora hay un gran sistema de control ya. Eso también depende del Tribunal Superior de Justicia. O sea, en el Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura trabajan alrededor de 11,000 servidores públicos. Son muchísimos. Sí, es un mundo. De esos 385 son jueces. De esos 11,000, 385 son jueces. Entonces, llegar a ser juez no es nada fácil.
Oye, Miguel, pues la verdad es que qué importante es esto, porque además mucha de esta gente al final resulta que sí fue inocente, entonces es parte de lo que tenemos que conocer y también sobre nuestros derechos, porque nadie está exento de que de repente te vinculen algo que no eres responsable y no quieres terminar dentro de prisión, claro, ¿no? Viviendo este proceso fuera de la libertad. Entonces, y hay muchos en donde de verdad nos queda claro que tenemos una percepción de lo que es el nuevo sistema de justicia, pero un poco viciada porque no estamos siendo justos. Es decir, toda la culpa se la echamos al final a las salas y a los jueces. Y ojo, es bien importante, ahorita lo andaba buscando, pero no lo encuentro, no lo tengo a la mano, pero en este nuevo sistema participan varias instituciones involucradas. Y les explico rapidísimo para que usted tenga una base. Es decir, se comete el delito. Acuérdense, hay que denunciar y hay que ratificar la denuncia. O sea, es la parte que como ciudadanos nos toca. Ya que lo logramos, se tiene que integrar una carpeta de investigación. Antes se llamaba el Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio Público iba a tal, ahora se llaman fiscales. O sea, sí ha cambiado, por eso tenemos que empaparnos de este tema, y programas como este que propuso mi querida Jazz es bien importante, porque ahora son fiscales. Entonces, los fiscales tienen que integrar la carpeta. Y después, ya que se integran y se hacen las averiguaciones, que le toca a otra instancia, a la policía de investigación, ahora se llama policía de investigación, antes eran los agentes del Ministerio Público. La policía de investigación tiene que investigar y ya llevar todo el caso y llegar con los jueces. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en este inter, son carpetas mal integradas, es decir, no tienen todas las pruebas suficientes, no están todos los elementos, hubo vicios de origen, o luego que se inventan cosas que no se pueden comprobar, o no están las pruebas fehacientes que antes se decían, ¿no? Entonces, cuando llega una carpeta de mal integrado o se violaron los derechos que él llamado debido proceso, y ¿se acuerdan del caso de Florence? Que ahí se violó por primera vez porque nunca hubo un cónsul o un intérprete junto a ella, pues así pasa igual. Es decir, si no hubo un abogado o de repente se hizo la confesión bajo tortura, perdón el término, pero ya valió, está pasándolo con los 43, es decir, ya incluso las organizaciones internacionales están dando para atrás a la investigación que ha hecho PGR porque dijo, estuvieron bajo tortura, y aparte hay un protocolo que se llama el Protocolo de Estambul, que es internacional, que los protege, entonces va para atrás. Entonces, cuando esto llega a las salas, pues el juez dice, no hay elementos, puedes tú tener toda la razón como víctima, pero si no está esta carpeta bien integrada, yo no puedo juzgar a alguien por esto. Y ahí les va un ejemplo. ¿Se acuerdan del caso de la chica modelo que murió en un hotel y que las placas que se vio eran de una motocicleta de un actor? ¿Sí se acuerdan del caso? Porque fue muy sonado y tenía que ver. Pues el juez lo liberó, ¿y qué pasó después? Que no había evidencia porque solo tenían una placa que no necesariamente era la misma placa al muchacho al que se detuvo, no tenía nada que ver, ¿verdad, Miguel? Ni estaba en México, casos, ¿no? ni estaba en México. Fuera de la ciudad. Sí, o sea, pero cuando ustedes lo dejaron ir, ¿qué tal les fue? Sí. Bueno, ahí, por ejemplo, es un caso de cómo funciona un juez de control para corregir una situación. También hay que decir que las procuradurías, bueno, tienen un problema también de presupuesto de trabajo enorme, ¿no? También, o sea, no es que sean ineficientes, ni mucho menos, hacen su mejor esfuerzo, pero como en todo, pues hay la carga de trabajo o el error humano que cualquiera puede cometer, a veces termina en casos como estos. Pero el nuevo sistema penal, la ventaja que tiene primero es que las audiencias, antes también eran públicas, las audiencias siempre han sido públicas. Las audiencias, pues son públicas, cualquiera puede ir a la audiencia y cualquiera puede observar cómo se comportan las partes. Y lo principal es que el juez observa cómo se están comportando las partes y cómo están argumentando y contraargumentando ahí en la audiencia. Y el juez puede percibir la verdad jurídica y la razón jurídica de las partes. Ahora, has tocado un tema muy importante que es la cuestión de la debida integración de la investigación, que es un elemento fundamental. Si el debido proceso legal, efectivamente, ha sido violentado en alguna de sus partes, aunque el juez se esté dando cuenta que es culpable, lo tiene que dejar en libertad. Y aquí ya sabíamos que los sistemas orales acusatorios tienen ese problema, o esa virtud, porque muchas veces el juez puede percibir que es culpable, pero es una percepción del juez.
muchas veces efectivamente esa falta de observancia de toda la cadena que hay para llegar a una resolución, esa falta de observancia del debido proceso legal puede ser que sea cierto, ¿no? Y que efectivamente el juez puede pensar que es culpable, pero la persona es inocente. Y en Estados Unidos hubo un caso muy sonado. Acaba el programa. Querido Miguel, conclusión. Bueno, conclusiones. Confíen en su Tribunal Superior de Justicia, confíen en sus jueces, confíen en sus magistrados. El Consejo de la Judicatura es un órgano de vigilancia, pueden, si no están de acuerdo con alguna situación, presentar su queja en el Consejo de la Judicatura. Para eso estamos nosotros, ahí se ventila también abiertamente una queja, se impone una sanción disciplinaria en su caso, pero confíen en su tribunal, es uno de los mejores tribunales del mundo, tienen la mejor justicia del país. Miguel Arroyo, te agradecemos muchísimo, es un placer.